Entrar en una gran catedral gótica clásica produce un efecto casi instantáneo, un efecto físico y psicológico en la mente humana. Totalmente. Es un cambio de atmósfera brutal. Exacto. Empujas unas puertas de madera pesadísimas y pasas del ruido ensordecedor de la calle, del caos impredecible del día a día, a un espacio enorme. El olor a piedra fría, el eco de los pasos, pero sobre todo, bueno, sobre todo la penumbra. La penumbra que lo envuelve todo, sí. Y en ese espacio, el único protagonista absoluto es la luz. Pero no es cualquier luz, ojo. Hablamos de una luz que ha sido domesticada, filtrada y transformada a través de inmensos rosetones y vitrales de colores. Claro, el polvo en suspensión baila en esos rayos teñidos de azul cobalto, de rojo rubí. Hay algo profundamente tranquilizador en esa geometría luminosa. Esa es exactamente la sensación. Esa inmersión arquitectónica es la que vamos a explorar en nuestro análisis a fondo de hoy. Nos sumergimos en un texto poético, casi místico, diría yo, que describe el viaje de un sabio llamado Nasruddin. Una figura fascinante, por cierto. Sin duda. Él pasea junto a un niño llamado Santi y un burrito llamado Platero. Y juntos, paseando, van descubriendo lo que el texto denomina los 14 vitales secretos de la gran celosía del mundo. Es una imagen visual potentísima y, a ver, magistralmente elegida, porque no estamos hablando de un simple cuento infantil ni de una historia para antes de dormir. Para quienes nos escuchan, estamos ante un mapa filosófico de altísima densidad. Un mapa hacia la verdad, la belleza y la bondad, ¿verdad? Eso es, y la elección específica de la palabra celosía, materializada además en estos vitrales góticos, no es ninguna casualidad estética. Representa una estructura arquitectónica que nos invita a entender nuestro propio lugar, nuestra función mecánica en el universo. Vale, vamos a desgranar esto porque, antes de ver las imágenes, Nasruddin se detiene y explica a Santi qué es exactamente una celosía, en este contexto. La define como una ventana del alma y le otorga 3 funciones prácticas que esconden un significado existencial tremendo. Fíjate bien en esas funciones porque son la clave. A ver, primero, permite que entre el aire fresco, lo que proporciona ventilación a la mente. Segundo, evita que el sol inclemente nos queme, regulando el calor y la intensidad de la vida. Ajá. Y tercero, permite ver lo que pasa en el exterior sin que nadie nos observe o nos perturbe, ofreciendo un refugio de privacidad. O sea, es un filtro inteligente, poroso pero protector, entre el mundo exterior y la fragilidad de nuestro mundo interior. Y esa es la clave de todo el texto, de verdad. La función de esta gran celosía del mundo, compuesta por 14 inmensos vitrales, es servir de guía de supervivencia y florecimiento. Una guía práctica. Exacto. Permite que el individuo pueda interactuar con la abrumadora inmensidad del cosmos, con todo su dolor y su esplendor, sin quemarse, sin perder su centro vital. La celosía permite que la luz pura de la comprensión atraviese la consciencia, pero dándole una forma geométrica humana, un sentido digerible que la mente puede procesar sin enloquecer. Madre mía, es que la metáfora es perfecta. Y el primer impacto al levantar la vista en esta catedral imaginaria es el primer vitral, la arquitectura del tiempo y la luz interna. Nasruddin contempla el reloj del sol eterno. ¡Qué imagen tan potente! Y es fascinante porque los gruesos plomos del vitral no dibujan un sol de fuego destructivo, sino un sol de amor puro. La geometría descrita es bellísima y muy precisa. A ver si la visualizamos. Hay un círculo perfecto y dentro de él un hexágono. Al unir las puntas de ese hexágono en el diseño del cristal, se forman 3 relojes de arena entrelazados. Lo fascinante de esto es lo que nos dice sobre la percepción humana del tiempo. Esos 3 relojes de arena apuntan inexorablemente hacia un centro común. El pasado, el futuro y el presente convergen ahí. Claro, se cruzan en un solo punto. Eso es. Pero el centro exacto, ese diminuto milímetro donde la arena cruza, representa el presente absoluto. El texto nos indica que las manecillas en ese centro no marcan horas que se desvanecen, giran como flechas infinitas de poder. ¡Wow! La reflexión filosófica aquí es tajante. La angustia por el pasado y la ansiedad por el futuro carecen de energía real. El único punto de intersección donde la energía cósmica está verdaderamente disponible para la acción humana es ese centro minúsculo, el ahora. Toda una declaración de intenciones para empezar.
Y de ese sol central se desprende la imagen de los dos siguientes vitrales, que son un espectáculo óptico. A través de los cristales góticos empiezan a caer pequeñas chispas doradas, como si fuera polen luminoso. Los yots. Exacto. Nasruddin las llama yots o gotas de luz. Y vemos en la imagen a los animales del bosque, al burrito platero, atrapando estas chispas. Al absorberlas, se convierten en fractales solares. Y esto es interesantísimo. Sus sistemas circulatorios y nerviosos son reemplazados por filamentos de luz. Una transformación completa. Sí, es como un sistema nervioso biológico, pero hecho completamente de fibra óptica. O sea, de luz pura que transmite verdad, belleza y bondad, en lugar de impulsos eléctricos. Y junto a esto aparece la figura del yogi de los tres soles, un ser humano con un sol brillando en la cabeza para pensar con claridad, uno en el corazón para amar y uno en la panza, de donde nace la acción y la palabra que bendice. Ese triple anclaje solar es fundamental para entender la madurez humana según este texto. Al colocar un sol en la cabeza, otro en el pecho y otro en el vientre, se exige una alineación total. Una coherencia, ¿no? Exactamente, una coherencia entre el intelecto, la emoción y el instinto, o la acción pura. Es una crítica velada a la condición moderna. Fíjate que a menudo pensamos una cosa, sentimos otra completamente distinta y terminamos actuando de una tercera manera que no tiene nada que ver. Ya, nos pasa a todos. Claro. Y si esos tres soles no están alineados bajo la misma luz, la estructura psíquica del individuo colapsa por pura contradicción. Pero detengámonos ahí un momento, porque tengo que plantear una duda. Una duda que seguro que a mucha gente que nos oye le surge. La idea de los yods transformando la biología, sustituyendo venas y nervios por hilos de luz, suena muy poético, pero también un poco perturbador. Entiendo por qué lo dices. O sea, sustituir nuestra sangre cálida por pura luz óptica no nos desconecta de nuestra parte más humana, cruda y terrenal, no nos convierte en una especie de maniquís espirituales asépticos y sin pasión. Es una excelente objeción. Y es vital no interpretar esto de forma literal o transhumanista. Para nada. La transformación en fractal solar no busca anular la humanidad física. Menos mal. Claro, la sangre representa aquí el instinto ciego de supervivencia, el miedo animal primario. Al sustituir metafóricamente la sangre por luz, el texto propone que el motor de la existencia humana deje de ser el miedo a morir y pase a ser el deseo consciente de irradiar verdad y bondad. No es perder la pasión, es purificar la fuente de esa pasión. Vale, entiendo el matiz. Es elevar el propósito operativo del ser humano. Pero claro, toda esta luz interna, por muy purificada que esté, si no tiene una estructura robusta que la sostenga, se dispersa o se la traga la oscuridad del mundo. Se esfuma. Exacto. La luz pura requiere un recipiente y, sobre todo, una defensa. Y es entonces cuando la narrativa da un giro conceptual y nos lleva a contemplar el mecanismo del crecimiento y la batalla por el dominio propio. Eso es fundamental, porque la luz sin estructura es solo un destello que se apaga enseguida. El desarrollo de la consciencia requiere andamiaje. Por eso la historia introduce conceptos matemáticos y escudos protectores. Y lo vemos perfectamente en el inmenso vitral esmeralda y marrón que domina la siguiente sección de la catedral. Un ángel desciende sosteniendo a un niño. En cuanto los pies del niño tocan la tierra, comienza a crecer hasta convertirse en una descomunal secoya. Un árbol gigantesco. Sí, pero aquí está el detalle asombroso. Las ramas de este árbol milenario no crecen de forma caótica, crecen siguiendo estrictamente el triángulo de Pascal. Unifican la precisión rígida de las matemáticas con el desorden aparente de la naturaleza. O sea, crecemos aprendiendo hasta volver a casa. ¡Qué maravilla de metáfora! Es preciosa. Y junto a esta imagen de crecimiento aparece el escudo de los arcángeles. Vemos a Nasruddin y a un conejito muy asustado envueltos en una burbuja de luz infranqueable, rodeados por 4 arcángeles masivos. Hay una simbiosis preciosa entre la secuoya y ese escudo. Empecemos por el árbol, a ver. El triángulo de Pascal es una estructura matemática donde cada número es la suma de los dos que tiene justo encima. Sí, recuerdo eso del colegio. Pues esto, aplicado al crecimiento humano, significa que cada nuevo aprendizaje, cada nueva rama de nuestra conciencia, se apoya indispensablemente en la base acumulada de nuestras experiencias pasadas. No crecemos por arte de magia, crecemos por acumulación
e integración de la experiencia. Tiene todo el sentido. Y sobre el vitral del escudo, es pura psicología del desarrollo. El conejito asustado representa nuestra vulnerabilidad inicial. Nadie puede aprender, nadie puede formar su triángulo de Pascal interno si vive sometido al terror constante. La burbuja de los arcángeles es la seguridad psicológica fundamental que requiere cualquier ser vivo para atreverse a explorar el mundo. Claro, necesitas una base segura. Pero bueno, llega un punto en el que no puedes vivir eternamente dentro de una burbuja protectora. Y ahí el texto nos lanza una imagen visualmente agresiva que rompe un poco los esquemas. Ah, sí, el cambio de tono. Brutal. Los cristales cambian a rojos intensos y azules metálicos. Vemos a San Miguel Arcángel entregando una espada desenvainada a un joven guerrero. Este guerrero lleva incrustado en la frente un yo heptocúbico, que es un cubo de 7 colores con un centro violeta brillante a modo de tercer ojo. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante, pero a la vez contradictoria. A ver. A ver, ¿qué hace una espada aquí? ¿Por qué introducir un arma cortante y una dinámica de guerra en una narrativa que nos estaba hablando de conejitos protegidos, ángeles, amor puro y matemáticas pacíficas? Es que esa irrupción de la espada es intencionada y totalmente necesaria. Choca, sí, pero resuelve un problema fundamental de la condición humana. La clave está en contra quién se usa esa espada. No es contra los enemigos externos. Para nada, el texto es explícito. No hay enemigos ahí fuera. El guerrero no lucha contra el mundo. La espada es para enfrentarse a los 12 dragones internos. ¿12 dragones internos? Sí, dragones como la ira descontrolada, el egoísmo, la impaciencia, el victimismo. Fíjate, si estamos en una catedral gótica, piensa en las gárgolas. Ajá, las figuras de piedra. Exacto. Las gárgolas tienen un aspecto monstruoso y demoníaco, pero su función arquitectónica real es canalizar el agua sucia de la lluvia lejos de los muros, para que la piedra no se pudra. Pues la espada es exactamente eso, una herramienta de disciplina quirúrgica. O sea, no es violencia hacia afuera. Cero violencia. Representa el coraje de podar sin piedad las actitudes propias que pudren nuestra celosía. Es una metáfora del autocontrol y la maestría personal, y el cubo de colores en la frente simboliza la conciencia multidimensional necesaria para autoobservarse. Sin esa disciplina severa, la luz interior se ensucia. Me parece una metáfora brillante lo de las gárgolas, usar la espada para canalizar y purgar la propia podredumbre emocional, para evitar que colapse el muro. Porque, lógicamente, una vez que ese individuo ha logrado dominar a esos dragones internos, su visión de la realidad cambia por completo. Se transforma. Ya no mira hacia adentro con recelo, peleando consigo mismo, sino que por fin es capaz de mirar hacia afuera. Es entonces cuando está listo para comprender la intrincada red que une a todo el cosmos. Exactamente. El dominio propio es simplemente el requisito de entrada para poder participar en la red interconectada. Pasamos de la disciplina individual a la sinergia colectiva. Y esto se ilustra en unos vitrales bañados en tonos dorados y púrpuras. Vemos a unos seres enormes, los Elohim, sentados sobre nubes de cristal. Están tejiendo laboriosamente una inmensa red hexagonal. Nasruddin explica que están remendando el mundo con compasión, tejiendo una manta gigantesca que envuelve familias, naciones y al planeta entero. Remendando el mundo es precioso. Y a su lado, resplandece el vitral de la Orquesta del Cielo, querubines tocando trompetas de las que caen 12 notas mágicas. Al compás de esa música invisible, la naturaleza entera, hasta la flor más pequeña, comienza a bailar. El concepto de remendar el mundo asume con mucha madurez que el mundo material está roto. Hay desgarros de injusticia y de dolor. La red hexagonal que tejen no es otra cosa que el tejido social en su estado más óptimo. Ajá. Y la música de los querubines introduce un principio universal muy profundo, que es la resonancia. No se trata solo de notas bonitas sonando en el aire. Claro, a mí me recuerda al principio físico de la cimática, donde frecuencias de sonido específicas obligan a los granos de arena sobre una placa a formar patrones geométricos perfectos. O sea, estas 12 notas musicales actúan como un software celestial, un código de programación invisible que hace que la materia biológica se organice y funcione en perfecta armonía. Es un símil muy acertado. Pero claro, navegar por este océano de resonancias y redes hexagonales requiere orientación. Y así llegamos al GPS cósmico en el vitral número 9,
Una esfera, un rosetón gótico circular que gira como un astrolabio complejísimo, mostrando las coordenadas de todo el universo. Y aquí es donde la filosofía del texto alcanza una de sus cimas. Si conectamos esto con la perspectiva general, el verdadero secreto de este GPS cósmico es filosófico. ¿En qué sentido? En que no funciona con latitud y longitud, funciona con empatía radical. Nasruddin revela que el mapa real del universo se lee con una sola regla: comprender que toda la creación es una extensión biológica y espiritual de uno mismo. Madre mía. Desde su propio ser, tan reales como sus propios brazos o piernas, el concepto de estar perdido se disuelve de inmediato. Es imposible perderse si el universo entero es tu propia casa. El mapa no es físico, es de pura empatía. Pero a ver, comprender a un nivel puramente intelectual y poético que todos somos uno está muy bien para una charla teórica. Sin embargo, la fricción del día a día exige una calibración muchísimo más fina y constante. Para no perderse en este vasto mapa de empatía, el ser humano necesita brújulas e indicadores internos muy precisos. Totalmente de acuerdo. Y ahí es donde el diseño de los vitrales da un salto antropológico salvaje, y muy ecléctico visualmente. Nos presenta las herramientas del fractal solar en los vitrales 10, 11 y 12. Es que la abstracción, sin herramientas prácticas, acaba en nihilismo o en pura frustración. El texto necesita aterrizar todo este cosmos en la anatomía del ser humano. Y vaya si lo hace mezclando tradiciones de una forma que, a primera vista, choca bastante. Miramos un vitral altísimo, en forma de arco apuntado, que contiene un ábaco mágico mesoamericano, el Nepohualtzitzin, que une cielo y tierra. Una pieza increíble. Sí, tiene 4 cuentas a la izquierda para el calor, la luz, la fluidez y la estructura, y 3 a la derecha para la verdad, la belleza y la bondad, y justo al lado, otro vitral donde aparece un humano transparente, mostrando los 7 chakras de la tradición hindú girando como peonzas de fuego. En su frente, el símbolo chino del yin y el yang, y en su pecho, un corazón hexagonal. Es una amalgama de símbolos. Totalmente. Y admito que la primera vez que procesas esto parece un batiburrillo místico. Estamos embutiendo matemáticas prehispánicas, filosofía taoísta y anatomía sutil hindú dentro del formato de un vitral cristiano europeo. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué forzar la integración de tantas culturas diferentes en una sola celosía? Porque la sabiduría fundamental trasciende fronteras. No obedece a mapas geográficos ni a épocas históricas. Lo que el relato visualiza es que para ser un ser humano completo, un fractal solar, se requiere una síntesis de la sabiduría global. Ya, no cerrarse a una sola vía. Exacto. Y no es una mezcla aleatoria. Fíjate en la función de cada elemento. El ábaco mesoamericano representa la estructura, el orden matemático necesario para entender y construir en el mundo material. Los chakras y el yin y el yang representan la maestría sobre la energía sutil y el equilibrio de los opuestos en el mundo interior. Estructura externa por un lado, flujo interno por el otro. Eso es. Son tecnologías complementarias del alma. Y ese flujo interno tiene caminos muy específicos, que destacan en el vitral número 12, el de los ríos de luz. Cierto. La anatomía oculta. La figura de cristal transparente nos muestra 14 meridianos atravesando el cuerpo, pero Nasruddin aclara que por ahí no viaja sangre. Circulan virtudes activas. Por ejemplo, por un meridiano fluye la vista de águila, que otorga perspectiva para no ahogarse en detalles nimios. Ajá. Y por otro meridiano fluye el agradecimiento. Me impacta profundamente la idea de que la gratitud no se conciba como una emoción fugaz que uno siente de vez en cuando, sino como un nutriente esencial, un mapa del tesoro interno y universal. Es una concepción anatómica revolucionaria. Si entendemos la gratitud como una sustancia que debe circular por esos meridianos, la conclusión lógica es severa. Si uno deja de agradecer, si el resentimiento bloquea ese meridiano, una parte concreta del alma se necrosa. Se atrofia. Ostras. Exactamente igual que si un coágulo bloqueara el flujo de sangre a un músculo físico. La salud espiritual es concebida aquí como un problema de pura circulación de la luz. Claro, pero toda esa energía sutil, todo este sistema de meridianos, chakras y luz circulando por dentro del individuo, no puede quedarse estancada en un circuito cerrado. Tiene que desembocar en algún sitio, buscar un punto de expresión más humano. Tiene que salir al mundo, claro. Y así llegamos al ábside de la catedral, donde se alzan los 2 últimos inmensos vitrales, ardiendo con la luz dorada del atardecer.
Aquí encontramos el puente final y el poder de la palabra. En el vitral 13, la luz se concentra brutalmente en el pecho del sabio, revelando el corazón de David. El hexágono. Sí, una estrella de 6 puntas en el pecho de Nasrudín. Un hexágono con 3 relojes de arena, que actúa como puente entre el cielo, la tierra, las personas y lo divino. Padre, Hijo, Espíritu. Ese corazón geométrico es la estación de transferencia definitiva. La estrella de 6 puntas está formada por un triángulo que apunta hacia abajo, lo espiritual buscando manifestarse en la materia, y un triángulo que apunta hacia arriba, lo terrenal aspirando a elevarse. Una intersección perfecta. Así es. El corazón no es un órgano sentimental en este mapa, es un motor de traducción. Traduce la compasión cósmica en acciones humanas concretas, ancladas firmemente en el tiempo presente. Y el mecanismo físico por el que esa traducción sale finalmente al mundo exterior protagoniza la imagen final, el vitral 14, la palabra que bendice. En el cristal observamos el cuello de Nasrudín, pero de su cuello surge un tablero de ajedrez viviente. Una imagen surrealista pero cargada de sentido. Y cada vez que el sabio articula una frase, las casillas se iluminan y las palabras que pronuncia se convierten en pura luz flotando en el aire. Aquí Nasrudín se dirige a Santi para entregarle la síntesis final. Cuando un ser humano habla con bondad, su voz se convierte en pura luz. Esto plantea una pregunta importante sobre nuestra comunicación diaria. El simbolismo del tablero de ajedrez incrustado en la garganta es de una profundidad abrumadora. ¿Por qué ajedrez? Por la estrategia. Exacto, porque el ajedrez exige cálculo, estrategia, anticipación y conciencia de las consecuencias. Lo que el vitral nos está advirtiendo es que el lenguaje articulado no es un juego inofensivo. No hablamos al azar. Cada palabra que elegimos pronunciar es un movimiento táctico en el tablero de la existencia. Un movimiento que puede proteger o destruir al otro. Al afirmar que nuestra voz es la celosía misma, la ventana que permite que la luz divina pase y alcance a los demás, el texto nos arrebata la posición de simples espectadores. Nosotros somos la arquitectura que filtra la luz para los demás. Es una responsabilidad monumental. Haciendo un resumen de esta inmensa travesía por los 14 vitrales, la gran enseñanza de Nasrudín para Santi y para todos nosotros es un cambio de paradigma radical. Nos confirma que todo ser humano es un sol. Un fractal solar. Exacto, un fractal solar lleno de poder, cuyo diseño maestro tiene como único propósito brillar y proteger la vida. Totalmente. Somos luz diseñada para iluminar. Pero si me permites dejar una idea resonando para la gente que nos oye, quiero plantear un contraste que merece nuestra reflexión silenciosa hoy. Adelante, fíjate que este es el momento perfecto. Si el cuello y la voz actúan como ese tablero de ajedrez, como un filtro para la luz. En las conversaciones que tendremos hoy o mañana, ya sea en persona o a través de una pantalla, nuestras palabras tienen un peso arquitectónico. La pregunta es, ¿nuestras palabras actuarán como gruesos muros opacos que bloquean la luz y aíslan a los demás? ¿O tendremos la voluntad de que actúen como una hermosa celosía, transformando cada frase en un vitral de colores, clásicos de esos que ofrecen refugio e iluminan a quienes nos rodean? ¡Qué planteamiento tan rotundo! Una pregunta estructural para dejar reverberando en el silencio y la penumbra de nuestra propia catedral gótica interior. Hoy hemos aprendido a mirar a través de la piedra y el cristal, descubriendo que la luz pura siempre ha estado ahí, esperando pacientemente a ser moldeada por nosotros. Gracias por acompañarnos en esta exploración de las fuentes, en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.